Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Han Baron, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Héroe de Azur. Capítulo 21. Una vez que la flota estuvo a una distancia decente de la isla primero, todos los héroes y barcos pudieron respirar aliviados. Está bien. No sé de nadie más, pero me vendría bien una siesta, dijo Izuku a bordo de la nave de Kii. A diferencia de Jon, no podía nadar lo suficientemente rápido como para lanzarse a la cubierta del barco. Entonces, Kii tuvo que recogerlo a él y a Fubuki del océano. Creo que Ayanami y la Fei estaban peleando con ella. Ella nos traicionó a cada uno de nosotros y, sin embargo, tú la salvaste. ¿Por qué?, preguntó Kii, que ya sabía más o menos la respuesta. Izuku miró al destructor felino y suspiró. Antes de decir, realmente no lo sé. Es solo, una parte de mí me dijo que tenía que salvarla. O, a lo sumo, simplemente traerla de vuelta para tratar de entender más. Parece que todavía tienes algunos instintos de héroe. Más que de estrategia o militares. Pero debes estar preparado para los problemas que esto traerá. La primera nave convocada de Izuku dijo mientras le acariciaba la cabeza. Izuku se sonrojó ante el gesto antes de preguntarse cómo lo tomarían los demás de Island. La respuesta corta fue, no está bien. De hecho, salvó a uno de esos, que nos sostuvo. ¿Por qué haría eso? No se lo merece después de todo lo que ha metido. Espera, no sabemos si ella estuvo directamente involucrada. Ella sigue siendo cómplice de lo que pasamos. Y todos los que murieron. Albacora estaba escuchando todo esto y prefirió no decir nada al respecto. Si bien parte de ella estaba de acuerdo en que el destructor tuvo algo que ver en lo que soportaron, también sabía que probablemente estaba en el último lugar del tótem para su grupo. Por no hablar de la sensación de ser abandonado a su suerte y putrefacción en el fondo del mar. Eso y que sus líderes se alíen con las sirenas, no tiene las mejores opciones al respecto. Georgia y Neptune habían estado escuchando las conversaciones mientras vigilaban a Melissa. El acorazado sacó una cola de algún lugar y la abrió antes de expresar sus pensamientos. Tú y yo nunca llegamos a convertirnos en naufragios ni nada por el estilo. Entonces, es un poco difícil entender ese pequeño destructor o los pensamientos de los demás. Pero sí sabemos lo que se siente ser, bueno, nacido muerto, por así decirlo. ¿Eh? Neptuno terminó antes de generar una fuente con un martini encima. Bebiendo la bebida con un suspiro. Georgia también señaló que lo que le hicieron a su comandante fue imperdonable. Pero me gustaría soñar que podemos ir más allá de esa ira. Y unirnos como se supone que debemos hacerlo. Para luchar contra las sirenas. La cruiser de pelo azul levanta una ceja a su compatriota antes de decir que sonaba un poco sermoneadora allí. Pero no estoy en desacuerdo. Mientras tanto, Jon estaba discutiendo asuntos con Olmig, Star y Nezu en el puente de Nueva Jersey. Mis pequeños no han reportado nada, Jon. No hay contactos en el radar o el sonar, cariño. Creo que nos están dejando ir. Jersey informó después de que Yorktown recuperara algunos de sus aviones. Kotov dejó escapar un suspiro antes de decir, tuvimos mucha suerte al final. Quienquiera que sea ese código G, ella nos salvó. Olmig asintió y señaló que ella también había salvado a Melissa. ¿Estás seguro de que no puedo verla?, preguntó, preocupado por su sobrina. El comandante estadounidense negó con la cabeza y dijo que no era el momento adecuado para ello. Ella no está en el mejor estado, Olmig. Veremos cómo se siente cuando lleguemos a Perla. Estrella, ¿crees que puedes darte una orden para volar? Solo temporalmente. Me gustaría que tú, Skilline, Skycrawler y Red Hot también estuvierais patrullando. De hecho, llama al dragón y a esa chica Uidisa también. En ello, hermano. Tal vez deberías dormir un poco. Tu pierna está destrozada y pareces medio muerto. Dice Kate con un guiño a Kotov. Que levanta una ceja antes de aceptar. Y luego tuvo que ser atrapado por sus dos naves principales cuando sus piernas le fallaron mientras intentaba salir del puente. Ambos lo miraron con preocupación antes de ayudarlo a subir al camarote del capitán. Una vez allí, Yorktown ayudó a retirar la prótesis dañada de Jon y a ponerle una pierna de repuesto. Uno que era menos capaz de combatir. Gracias, Yorkie. No sé qué haría sin ti. Oh, creo que estarías bien. Tienes muchas chicas que te ayudan. Y eres más fuerte de lo que crees. Dijo Yorktown mientras ponía su mano en la mejilla de su marido.
Frotó el trozo de barba que tenía mientras tomaba suavemente su mano. Su momento romántico se interrumpió al escuchar un sonido de pestillo. Levantaron la vista para ver a Nueva Jersey con una coqueta sonrisa de conejita en su rostro. ¿Sabes? Mi barco está listo para Hawaii. No nos esperarán ni nos necesitarán durante unas horas, y no sé ustedes dos, pero me siento un poco acalorado después de esa pelea. Entonces, New Jersey dijo esto mientras se quitaba la chaqueta y luego se quitaba las medias y los guantes. Kotov tragó saliva mientras Yorktown levantaba una ceja por cómo estaba actuando. No es que se opusiera a cuál sería la siguiente sugerencia. Sutilmente se quitó la chaqueta y se quitó los zapatos. El comandante estadounidense miró a su esposa con cierta inquietud antes de preguntar: «Espera, ¿estás realmente bien con este Yorkie?» Las dos mujeres comparten una mirada antes de que Yorktown le dé la espalda a Nueva Jersey. «¿Te importa?», dijo mostrando la cremallera de su vestido. La sonrisa de Jersey creció un poco antes de abrir la cremallera del portabebés. Y luego se subió el vestido por encima de la cabeza cuando se le bajó la cremallera. «Sé que es un poco pronto. Pero a Doncha le encanta la idea de divertirse con nosotros dos». New Jersey ronroneó mientras tiraba su vestido a un lado. Y Yorktown fue la siguiente con su vestido cayendo al suelo. Los ojos de Kotov estaban muy abiertos mientras una leve sonrisa crecía. Antes de pronunciar: «Oh, estoy en peligro». Izuku estaba pasando un momento menos divertido a bordo del Kii, pero disfrutó hablando con algunas personas de su edad nuevamente. Es decir, algunos de los jóvenes héroes que se habían unido a la misión. ¡Guau! Así que se enfrentaron a esas cosas de la sirena y rescataron a otro comandante o como se llamen, preguntó Hiro mientras caminaba por la terraza con Izuku y algunos de sus compañeros de clase. Sí. Apenas. Ni siquiera estoy seguro de cómo o por qué funciona todo este poder que tengo. Pero aparentemente es gracias a este brazo y al hecho de que pude convocar a las Shivhills para empezar. Aunque no estoy seguro de cómo me llevará a salvarla como lo hice. Izuku reflexionó mientras practicaba sus transformaciones. Tokoyami asintió y reconoció la fuerza que se necesitaba para ayudar a un enemigo. No estoy seguro de cuántos de nosotros consideraríamos hacerlo, pero lo hiciste. Elegiste perdonarla. Aunque tengo curiosidad por saber con qué fin. El joven comandante miró a su brazo, al mar y a Kiri. Tanto el barco como la marinera antes de suspirar. Por muy fácil que sea pensar en todos ellos como enemigos, no debemos descartar que alguna vez también fueron amados por los humanos. Hace mucho tiempo. Y ahora se sienten traicionados porque fueron olvidados. ¿Y quieres demostrar que no está realmente olvidada ni nada por el estilo?, Koda afirmó con una mirada nerviosa en su rostro. Izuku sonrió y dijo que podría ser algo así. Antes de señalar que iba a haber algunos problemas importantes en el horizonte. Y mucho menos tratar de averiguar de qué se trata ese extraño cubo de sabiduría, piensa antes de preguntar a los estudiantes sobre sus clases en la UA. En la isla primero, Akagi se estaba mordiendo la uña por la frustración de tener que reconstruir secciones de la base que habían sido dañadas por las 3 flotas. Akagi Neesama. Si sigues haciendo eso, te sangrarán todos los dedos. Dijo Kaga mientras movía unas vigas grandes para reconstruir un santuario y una puerta Tori. ¿Cómo estás tan tranquila, Kaga? Invadieron y dañaron nuestro nuevo hogar. Chilló la kitsune marrón con sus llamas rojas agitándose. Kaga solo suspiró antes de recordarle a la mujer que habían hecho lo mismo con Island originalmente. Simplemente lo tomamos de los humanos. Antes de que el portador más viejo pudiera comenzar a despotricar, Soryu e Iryu llegaron para interrumpir. Senpai. No podemos centrarnos en lo que ha pasado. Tenemos que avanzar. Es por eso que envié a Shokaku y Suikaku con un Yamashiro a patrullar nuestras aguas. Dice Soryu con un ajuste de sus gafas. Además de señalar que había asignado a varios otros barcos para que se centraran en las reparaciones. Aunque Akagi todavía parecía lista para enfurecerse ante la menor oportunidad, se contuvo y se concentró en la planificación de una futura venganza. Es decir, investigando quién fue el que planeó o dirigió los ataques contra su santuario. Neesama. Tal vez concentrarse primero en reparar nuestra casa. Bien. Pero tan pronto como eso se haga, quiero que nuestros submarinos y otros que trabajan aprendan más sobre los comandantes que nos atacaron. Dice el kitsune antes de recoger algunos materiales para arreglar la situación de la vivienda. Yéndose enfadada y con las llamas arremolinándose a su alrededor, Kaga suspiró antes de hablar sutilmente con los otros portadores. ¿Sabemos más de quién fue el que atacó a las sirenas?
¿Y tenemos algo así como una medida de su carácter? Soryu se ajustó las gafas de nuevo antes de notar que los héroes con peculiaridades habían sido parte tanto del rescate como del ataque. Eran en su mayoría patéticos en comparación con lo que podíamos hacer. Pero tenían equipos que les permitían cerrar la brecha. Y proporcionaba distracciones para que las naves enemigas hicieran más daño. Luego estaban los que se fueron con los clones de Siren. Soryu transmitió que Mikuma y Suruga habían dejado pasar a los héroes. O mejor dicho, Suruga los dejó entrar. Supongo que ella no aprobaba para que Akagi y los demás estaban usando al humano. A Mikuma se le arregló fácilmente. Kaga asintió y pudo entender la perspectiva de Suruga. Fue parte de la razón por la que hice que Shimakase se deslizara para ayudar a esa chica. Pero no esperaba que se convirtiera en invocadora. Eso podría resultar problemático en el futuro. Iryu se rasca la cabeza y dice que estaba perdida con lo que estaban hablando. Si no estás de acuerdo o lo que sea, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué no fuiste con mi casa y el resto? Preguntó mientras aún intentaba entender los pensamientos de Kaga. El zorro de pelo blanco la miró de reojo antes de admitir que no era tan simple y que todavía tenía sus lealtades. Al fin y al cabo, la principal es para mi hermana. Pero tampoco confío plenamente en lo que pueda suceder si nos vamos. Teniendo en cuenta nuestras acciones hasta ahora. Al fin y al cabo, tuvimos algo que ver en lo que le ocurrió a ese barco. Ambos portaaviones Lapine miraron hacia abajo y recordaron una de sus primeras incursiones después de ser despertados por las sirenas. En ese momento, todas sus mentes estaban nubladas con emociones negativas. La mayoría de ellos estaban dirigidos a Estados Unidos. Y sobre todo un transportista con el que todos ellos tenían una historia. Por lo tanto, los grupos de portaaviones del Imperio Sakura 1, 2 y 5 emboscaron y mutilaron a Yorktown mientras mataban a todos los marineros a bordo de los barcos que estaba protegiendo. Todo por los pensamientos vengativos de que casi había sobrevivido a todo lo que habían repartido durante las batallas de las que todos habían formado parte. Las propias grullas se regocijan aún más en vengarse del Mar del Coral y de su eventual pérdida durante la guerra. Sin embargo, con el tiempo, algunos de sus mentes comenzaron a aclararse y sintieron cierta vergüenza por la forma en que llevaron a cabo ese y otros ataques contra su patria. Aunque en realidad eran muy pocos. Nezamak todavía está envuelta en su deseo de hacer arder el mundo después de nuestra pérdida hace siglos. Y las dos hermanas Grulla tienen el mismo impulso después de quedarse atrapadas con los recuerdos de la esquina a la que nos empujaron los estadounidenses. Sí. Y muchos de los barcos más pequeños también están atrapados en esos pensamientos. No creo que haya forma de que nos alejemos de eso. Dijo Iryu encogiéndose de hombros. Kaga miró hacia abajo y aún podía sentir el ardor desde donde las bombas impactaron sobre ella. Y la reacción en cadena nacida de las acciones de sus tripulaciones, métodos típicos de carga y abastecimiento de combustible. Apretó el puño con fuerza mientras sus propias llamas azules se agitaban por un momento. Hasta que dejó escapar un suspiro tenso y volvió a concentrarse. ¿Cómo están los demás?, preguntó. Iryu mencionó que Miyuki y los otros miembros de la clase Fubuki estaban tristes y enojados por el hundimiento del barco más antiguo. Y solo está alimentando su determinación de venganza. Incluso contra su propia hermana. Soryu se rascó la barbilla antes de reflexionar en voz alta si eso era algo que las sirenas buscaban en todas estas batallas. Tener a todas las Shibhills peleando entre sí. ¿Quién puede decirlo? Deberíamos volver a trabajar con ustedes dos. Podemos hablar de más cosas más adelante. Dijo Kaga antes de recoger las vigas que había dejado antes. Hablando de Melissa, había comenzado a despertar después de ser trasladada a la nave de Ticonderoga. Y comenzó con sus gritos antes de que Georgia y Neptune pudieran tratar de calmarla. Y no ayudó el hecho de que su brazo y su pierna habían desaparecido. De repente, el barco se tambaleó y una ráfaga de viento sopló a través de las bodegas del barco. Ese balanceo y viento fue el resultado de que Olmig saltó lo más rápido que pudo al escuchar a Melissa gritar. Melissa. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Olmig comenzó a su manera grandilocuente normal, pero aún preocupada. Pero al ver lo que había sido de su sobrina, sus ojos se abrieron de par en par y se llenaron de lágrimas. La niña todavía estaba en pánico mientras su tío caminaba lentamente hacia ella. Tratando de averiguar si realmente estaba allí o si era solo otro escenario, las sirenas bombearon en su cabeza. El número 1 de Japón comenzó a desinflarse a medida que se acercaba más y más. Finalmente reveló su verdadera forma cuando puso una mano sobre su mejilla.
A pesar de recibir un puñetazo en la cara con el brazo metálico que le quedaba, apenas se inmutó cuando se acercó a ella. Melissa, lo siento mucho. Yaji Toshinori murmuró mientras las lágrimas caían, y aumentaron cuando Melissa realmente abrió los ojos para ver a su tío. No solo porque estaba asustada y, sin embargo, feliz de verlo. Pero también, porque pudo ver que su antiguo ojo azul derecho había sido reemplazado por uno mecánico amarillo con esclerótica negra. Georgia y Neptune dieron un paso atrás y dejaron que la pareja se abrazara. Como Melissa ahora sabía, realmente era libre y Toshinori estaba contenta de estar viva. Por supuesto, eso no impidió que se enfadara por lo que le había ocurrido o que se lo ocultaran a él y a los demás de camino a Pearl Harbor. Con él mirando a Kotov el resto del viaje y luego llevándolo a él y a Izuku a un lado una vez que estaban atracados en Oahu. ¿Me ocultaste estos asuntos porque pensabas que no podía manejarlos? ¿O porque querías estudiarla? Dijo con una presencia intimidante por encima de ambos comandantes. Izuku tragó saliva y notó que era más de lo primero para él. No exactamente quiero estudiarla, pero admito que tengo curiosidad por todo su sacrificio de extremidades para convocar a sus naves. Eso fue un poco loco. Dijo Kotov encogiéndose de hombros. Olmig dejó escapar un suspiro de enojo y frustración antes de preguntar qué pretendía hacer pasar a Melissa. Está bien, definitivamente no es lo que probablemente estás pensando. Recogimos un buen número de fragmentos de sabiduría. Solo queremos ver si puede convocar algo más. Sin ofender, maestro, ¿pero qué es esto de nosotros? Admito que tengo un poco de curiosidad, pero no lo suficiente como para hacerla pasar por más dolor. Dijo Izuku con una ceja levantada dirigiendo el camino de Jon. Quien hace una mueca y solo pide que Izuku trabaje con él por el momento. La heroína más fuerte deja escapar un suspiro muy enojado antes de decir que no estaba en condiciones de hacer algo así. Después de todo, todavía necesita que le reemplacen algunas extremidades. Tenemos que sacarle esas cosas del puerto de la cabeza. Jon asintió y señaló que ya había llamado con anticipación y preguntado por Vestal. Probablemente pueda solucionar ese problema y configurarla con un buen hardware. Aunque me pregunto cuánto tiempo le llevará a adaptarse a poder moverse. Kotov dijo que antes todos escucharon gritos de los muelles y de los refugiados. Toshinori reconociendo quién estaba gritando. Dave. Su viejo amigo estaba aterrorizado al ver lo que le había sucedido a su hija y Neptuno tuvo que ser contenido por un momento. Mientras que Melissa fue llevada en silla de ruedas al hospital de Vestal para ser curada. Olmig se acercó al inventor colapsado y se disculpó por lo sucedido. Ojalá pudiéramos hacer más, pero esto está fuera de lo que cualquiera de nosotros sabe. David no paraba de llorar mientras miraba a Toshinori. Incapaz de expresar ninguna palabra de lo que estaba pensando mientras más personas y cuerpos eran descargados de las naves. Durante la semana siguiente, Dave apenas salió del hospital de Vestal. Sentado junto a su hija con Georgia y Neptuno. Mientras que Izuku, Olmig y todos los demás que participaron en el ataque informaron a los otros comandantes, héroes y jefes de estado del Pacífico de lo que había sucedido. Pensar que nuestros propios barcos harían esto. Nunca podré disculparme lo suficiente, dijo el primer ministro con una triste reverencia. Izuku admite que trajo de vuelta una de las naves traidoras para poder entender más por qué traicionaron a todos. Y, bueno, no estoy 100% seguro de por qué. Pero sentí que tenía que salvarla. Muchos de los presentes en la reunión no podían entenderlo del todo, pero Olmig tenía algo de intuición. Él, sin embargo, no compartía ese sentimiento. Dado que ya había tenido que ayudar a Dave a dejar de beber hasta quedar sin sentido después de los informes de Vestal sobre la condición de Melissa más de una vez. Es decir, como ahora se parecía mucho a una sirena, debido a toda la tecnología que se había introducido en su cuerpo. Izuku y Kotov decidieron que era hora de hablar con ella y ver qué podía hacer. ¿Cómo está el paciente? Dijo Kotov medio en broma. Pero las miradas planas a su alrededor le decían que nadie estaba de humor. Y recibió una bofetada de Vestal por ello. No la presiones demasiado. Todavía se está recuperando. En más de un sentido, dijo la nave de reparación con un poco de fastidio dirigido al comandante de Bodwa. Quien soltó una risa incómoda antes de concentrarse en Melissa y lo que ella sabía entendía sobre su situación, con Izuku esbozando cómo había convocado a Georgia y Neptuno, y Jon preguntando qué quería hacer con su nueva posición y poder. O mejor dicho, ¿crees que puedes invocar a algunos más como ellos? Preguntó antes de sacar un cubo de sabiduría. ¿Dónde guardabas eso?
Preguntó Izuku desconcertado. Kotof le da una mirada plana antes de darse cuenta de que no era el momento. Mira, solo quiero saber si puedes convocar más barcos. Melissa lo mira raro antes de acercarse cautelosamente al cubo azul brillante. Solo para que desaparezca y vuelva a aparecer parte del brazo de la niña. Está bien, no lo vi venir. Dijo John con los ojos muy abiertos. Izuku pensó lo mismo antes de tararear y pedir a sus naves que trajeran todos los fragmentos y cubos que habían reunido o hecho. Se necesitaron casi 20 cubos, pero Melissa finalmente pudo regenerar sus extremidades gracias a las dos flotas. ¿Crees que esto es lo que Vestal quería decir con que se parecía más a una sirena? Izuku reflexionó en voz alta. John se encogió de hombros y señaló que era probable. Ahora me pregunto cuántos cubos necesitaría para invocar una nave, dijo mientras se rascaba la barbilla. 10. El comandante mayor miró a la muchacha que se frotó el brazo reformado antes de volver a indicar la cantidad probable. Al menos en términos de tratar de convocar una nave. Me costó el brazo y la pierna convocar a los dos. Y se necesitaron al menos 10 cubos para restaurar ambos. Mierda. Bueno, eso es un problema. Lástima que no hay otra forma de conseguir más. Dijo John antes de recostarse en su silla. Fue entonces cuando Izuku notó que Melissa parecía estar contemplando algo. Hay otra forma de hacerlo. ¿No es así? Le preguntó con una sonrisa. Melissa tosió un poco antes de notar que la información que las sirenas inyectaron en su cabeza tenía detalles sobre todas las naves prioritarias, como Georgia y Neptune. Pero antes requirieron 10 pasos de investigación para hacerlo. Como estaba desesperado por ser libre y salvarnos a todos, renuncié a mis extremidades para hacer el trabajo. Izuku preguntó cuál era la investigación, pero Melissa no lo sabía. Reconociendo que no había tenido mucho tiempo para tratar de resolverlo. Quizás, necesita estar a bordo de sus barcos, sugirió John encogiéndose de hombros. Izuku negó con la cabeza ante eso y señaló que probablemente no era tan simple. Además, ni siquiera tiene suficientes barcos para una flota. Bueno, tal vez podamos ayudar con eso. Todos se vuelven para ver a los dos comandantes de Pearl Harbor en la puerta de Melissa. Mientras Rasmussen hace una llamada, Miller señaló que después de todas las peleas con naves clonadas de Siren y naves Sakura clonadas, tenían una reserva decente de cubos. Más que suficiente para que puedas convocar al menos una o dos naves más, señorita. El antiguo inventor estaba sorprendido por esto, pero al mismo tiempo un poco emocionado y asustado por lo que podría venir a continuación. Pero mientras ella mejoraba un poco, su padre seguía en una espiral. Y en otro bar entre visitar a su hija. Ciertamente sabes cómo guardarlo. ¿Eres marinero? El hombre levantó la vista y vio a una mujer de cabello oscuro con ojos turquesa que lo miraba con tristeza. Hizo un gesto al camarero, quien rápidamente preparó una bebida grande y fuerte para ella también. Antes de contarle su historia, y sus ojos se llenaban de lágrimas después de escuchar todo lo que le había pasado a su hija recientemente. Los dos pasan horas consolándose mutuamente de sus propios dolores. Sin embargo, las cosas eran menos coser en Japón. Es decir, en la base de Moncal. Donde una serie de villanos estaban mirando la ubicación. Listo para atacar la próxima vez que las naves partieran para patrullas y misiones. Te tendré pronto. Eri, dijo Overhaul con una mirada dirigida a la base militar cercada. Y toda su pandilla con él. Fin del capítulo.